Buenas tardes, queridos alumnos de la Universidad San Sebastián. En conjunto con el profesor Cristian Caamaño, vamos a dar inicio a una serie de videos, los cuales vienen a complementar de alguna manera las unidades que tienen que ser vistas para el cierre de semestre. Estas clases que de alguna manera no hemos alcanzado a ver en la totalidad, algunas de ellas sí, hay otras que alcanzamos a ver solamente el inicio. Van a tener un apoyo para ustedes a partir de estas videoclases, así es que espero las puedan aprovechar bastante bien. Inicialmente enviarles un saludo, esperando que estén bien junto a sus familias y con sus seres queridos, ¿ya? Desde ya, cualquier interrogante que tengan de las clases que vamos a enviarles, no duden en contactar directamente al docente que se encarga de su cátedra, ¿ok? Bueno, partamos entonces con la clase de organología abdominal. Dentro de las preguntas de contexto aparece la primera. Dice, ¿cómo están organizadas las vísceras abdominales? Recordemos que hace algunas clases atrás mencionamos que los órganos abdominales están situados dentro de una cavidad denominada la cavidad peritoneal o cavidad peritonizada. Y esta cavidad presentaba una división llamada la división o la cavidad supramesocólica y la cavidad inframesocólica. Ambas cavidades, la supra y la inframesocólica, están separadas a través de un pliegue peritoneal, que es denominado el mesocolon transverso, y desde allí entonces todo órgano situado sobre el mesocolon transverso sería entonces un órgano supramesocólico, como es el caso del hígado, del estómago, del vaso, por ejemplo. Y dentro de los órganos inframesocólicos, que están entonces por inferior al mesocolon transverso, podemos encontrar parte de los intestinos, como las asas intestinales del yeyuno ilion, que son las últimas dos porciones del intestino delgado, colon ascendente, colon descendente, colon sigmoides, entre algunos órganos que les puedo nombrar. Y después la segunda pregunta dice, ¿qué es la diarrea y por qué se produce? Bueno, la diarrea es la eliminación de heces fecales, pero de una consistencia bastante acuosa o bastante blanda. ¿El por qué se produce? Bueno, hay distintas causas en realidad. Por ejemplo, se puede deber a contaminación de los alimentos que vamos a ingerir, producto de contaminación a través de bacterias, que pueden estar presentes tanto en los alimentos como en el agua que vamos a consumir. También se puede causar, como por ejemplo por algunos virus, como es el virus de la gripe, rotavirus, o inclusión de parásitos que pudiesen encontrarse en los alimentos o en agua que esté contaminada, por ingesta de algunos tipos de medicamentos, por ejemplo los antibióticos o algún tipo de antiácido que puedan contener grandes concentraciones de magnesio y por tanto puedan producir daño directo a la mucosa intestinal, intolerancia o aumento de la sensibilidad a algunos alimentos o sencillamente algunas enfermedades directamente al sistema digestivo. Es que es alta la gran cantidad de causas que podría llegar a producir. Partamos con eso entonces para poder tener un resumen más o menos de lo que queremos estudiar en esta clase. Bueno, si partimos analizando las características que tiene el esófago, ¿va? El esófago es un órgano inicialmente tubular, porque tiene forma de tubo, que mide aproximadamente 25 centímetros de longitud en el adulto, y es justamente un órgano que se forma por la continuación de la faringe, específicamente de la laringofaringe, a la altura de C6 o a nivel del margen inferior del cartílago cricoides de la laringe. Desde ahí entonces este órgano tubular, músculo membranoso, desciende inmediatamente ubicado por detrás de esta estructura que corresponde a la tráquea, y al descender lo hará entonces a través del mediastino posterior para finalmente atravesar el músculo diafragma aproximadamente a la altura de T10, ya que ahí en ese sitio se encuentra este hiato esofágico para luego establecer una comunicación directa con el estómago, especialmente con el esfínter cardias del estómago. Cabe señalar que es un órgano que se encarga del descenso del bolo alimenticio una vez que este ya ha sido formado a través de la cavidad oral
y gracias a los movimientos de peristalsis que presenta de tipo ondulatorio va a favorecer el descenso del alimento. Ahora, este órgano está configurado por algunas porciones, entre ellas se va a destacar esta primera porción que miramos acá, que le vamos a llamar la porción cervical, y que es la misma que podamos encontrar acá. Está también formada por una porción de mayor longitud, que es llamada la porción torácica, que es esa que está acá, y también va a estar formada por una porción abdominal. Hay algunos textos que mencionan que en vez de ser 3 porciones son 4, dicen que hay una porción cervical, torácica, diafragmática y abdominal, pero la mayoría de los textos habla de esta porción, que es la cervical, que mide 5 centímetros de longitud, la torácica, que es la de mayor longitud, midiendo 16 centímetros aproximadamente, y la abdominal, que es aquella que mide aproximadamente 3 centímetros, de 3 a 4 centímetros. Esta porción cervical es aquella que está, por ejemplo, relacionada con la región del cuello, específicamente pertenece al compartimento visceral del cuello, y es aquella porción que está irrigada por la arteria tiroidea inferior, que proviene directamente del tronco tirocervical de la arteria subclavia. La porción torácica, que es esta que está acá, es una porción que tiene relaciones anatómicas, específicamente con la tráquea, con el arco aórtico, hacia posterior se está también relacionando, hacia anterior se está relacionando con el ducto linfático torácico, entre algunas estructuras, y esta porción básicamente es la que está irrigada por la arteria esofágica media, que proviene directamente de la aorta torácica. Y la porción abdominal, que es esta que miramos acá entonces, es una porción que, por lo general está relacionada con el lobo hepático izquierdo del hígado y habitualmente pasa por el pilar derecho del diafragma, a la altura de T10, que en el fondo es la ubicación donde encontramos el hiato esofágico. Esta porción es aquella que está irrigada principalmente por la arteria gástrica izquierda, que es una arteria colateral del tronco celíaco, y también por parte de la arteria frénica inferior, que es una de las colaterales de la aorta abdominal. Durante su descenso, el esófago está presentando 3 tipos de estrechamientos. Básicamente el término estrechamiento significa una reducción del lumen o diámetro interno, en el cual vamos a encontrar, por ejemplo, el estrechamiento faringoesofágico, que se le puede ubicar aproximadamente a la altura de C6, en la formación o continuidad más bien de la faringe, laringofaringe con el esófago. Tenemos el estrechamiento torácico, que se le puede situar a la altura de T4, muy cercana a la carina traqueal de la tráquea. Y también tenemos el estrechamiento diafragmático, que se ubica a la altura de T10, ya que a esa altura encontramos el paso directamente de este órgano hacia la cavidad abdominal, permitiendo entonces su relación directa con el estómago. Entonces esas son las características básicas de este órgano que es el esófago. Dentro de los órganos supramesocólicos que vamos a estudiar, antes de pasar a la siguiente diapo, quiero hacer mención en lo que se está mostrando acá. Acá se está indicando un corte mediano sagital, y de los cuales los órganos que aquí aparecen pintados o encerrados con este círculo, están indicando justamente los órganos supramesocólicos. Este es el hígado, este es el estómago, y de hecho acá se alcanza a ver parte del colon transverso y parte del pliegue peritoneal que lo une a la pared abdominal posterior, que corresponde al mesocolon transverso. Por tanto, todas las estructuras que estén ubicadas sobre este mesocolon transverso, es decir, estómago, hígado, vaso, que según por el corte de la imagen no lo podemos ver, están clasificados como órganos supramesocólicos. De eso vamos a hablar un poquitito a continuación. Ahora, es sumamente importante observar la unión que ocurre específicamente a la altura de T10 o bajo T10, que corresponde a la unión esofágico-gástrica. Hay que entender que ambos órganos, tanto el esófago como el estómago, son órganos huecos, por tanto están configurados por túnicas o capas, que en total
son 4, ¿ya? La túnica más externa de un órgano hueco sería su túnica serosa, que por lo general está configurada por un tejido conectivo denso. Le sigue una túnica muscular. Las túnicas musculares se pueden organizar formando fibras longitudinales, circulares, por lo general. Luego le sigue una túnica submucosa, que está formada por un tejido conectivo laxo, por el cual se disponen la mayor concentración de vasos sanguíneos y de nervios. Y finalmente una túnica mucosa que está formada por tejido epitelial de revestimiento interno, ¿ya? Ese es el orden, por lo general, que siguen los órganos tubulares o los órganos huecos. Ahora bien, es muy relevante mencionar que histológicamente hablando, el epitelio, o sencillamente, la túnica mucosa del esófago, es aquella que está formada por un epitelio escamoso estratificado no queratinizado. Eso significa que la gran función o característica que tiene este esófago es permitir la secreción permanente de mucus para poder beneficiar al descenso del bolo alimenticio y así permitir que descienda sin ninguna dificultad. Es decir, es un órgano altamente húmedo, sumamente húmedo, que siempre va a beneficiar al descenso del alimento. Pero ocurre que si nosotros miramos la mucosa del estómago, la mucosa del estómago está configurada principalmente por un epitelio cilíndrico simple, o sea, los epitelios cambian. Y esta transición que existe a nivel epitelial es aquella que de manera clínica se le conoce como la línea Z. Esa es la línea Z, que viene a mencionar entonces el sitio de transición entre un epitelio y el otro, el epitelio del esófago junto con el epitelio del estómago. Ahora, el epitelio estomacal tiene una gran diferencia y es una gran diferencia. Y es que la función que tiene es permitir la secreción de jugo gástrico, el cual tiene una altísima concentración de ácido clorhídrico y favorece a la degradación del alimento para poder empaparlo con el mucus del propio jugo gástrico y así formar alquimo, que es la consistencia del alimento mezclado con este jugo y que lo vuelve una estructura mucho más viscosa. Por tanto, este tipo de jugo gástrico que es sintetizado por el estómago es altamente incompatible con la mucosa del esófago, ya que no está preparada, esta mucosa esofágica no está preparada para los altísimos niveles de acidez que tiene la mucosa o el jugo gástrico. Eso produciría entonces que cuando tenemos a una persona con una presencia de reflujo gastroesofágico, esta persona o la persona en cuestión sienta esta situación de ardor, ¿ya? Una situación de pirosis a nivel esofágico, y es justamente porque ese nivel de acidez del ácido gástrico empieza a erosionar las paredes de la mucosa esofágica. Bueno, estoy hablando un poquito de clínica, pero es para darles a entender que esta unión esofágico-gástrica es predominantemente ubicada a la altura de T10 y bueno, se demuestra esta continuidad o más bien esta transición de la mucosa formada por la línea Z. ¿Ya? Esto como para que lo tengan en cuenta a la hora de hablar un poco de clínica. Pero si comenzamos a hablar del estómago, ¿ya? El estómago es un órgano hueco, el cual tiene forma de J, según algunos autores, pero la verdad es que su forma y su posición va a variar de acuerdo a la cantidad de alimento que se esté procesando y tratando de reducir en el interior. El estómago, bueno, es un órgano hueco que está ubicado principalmente en el epigastrio y también a nivel del hipocondrio izquierdo. Y es un órgano que tiene por función reducir el tamaño de los alimentos. Aquí no absorbemos nutrientes, no señor, vamos a reducir el tamaño de los alimentos para luego mezclarlos y empaparlos con este jugo gástrico y así permitir que el quimo se pueda trasladar luego al duodeno, en donde aquí ya empezamos a absorber los nutrientes de los alimentos. Bueno, el estómago es un órgano que está configurado por algunas porciones, de las cuales podemos destacar la porción del cardias, que corresponde a un esfínter,
que se une directamente a la porción abdominal del esófago, ¿sí? Inmediatamente por bajo la consistencia del músculo diafragma. Encontramos también a la porción del fondo o fondus del estómago, el cual es una bolsa de reserva de gases, ¿ya? De hecho, por la degradación y fragmentación de los alimentos, muchas veces emanan gases de los propios alimentos que ingerimos y esos gases se reservan o se almacenan en la parte más alta del estómago, ¿ya? Que es el fondus o fondo gástrico, ¿ya? Que es una bolsa de reserva de aire. Entre el fondus y el cardia se ubica esta incisura cardíaca, que es una especie de transición angular situada entre estas dos porciones. Luego le sigue la porción del cuerpo del estómago, que es una porción de gran tamaño, de hecho es la de mayor tamaño en este órgano. Y finalmente le sigue la porción pilórica. Pero esta porción a la vez se subdivide en algunas pequeñas subporciones. Entonces, si toda esta que está acá es la región pilórica, la vamos a dividir formando entonces a esta porción que le llamamos el antro pilórico. Luego del antro pilórico le sigue el canal pilórico y luego del canal pilórico le sigue el esfínter pilórico o píloro. Que al fondo es aquel orificio o ostium pilórico que nos va a comunicar directamente con la primera porción del intestino delgado, que corresponde entonces al duodeno. Cabe destacar que la porción del cuerpo presenta curvaturas, en este caso a esta curvatura le llamamos la curvatura menor del estómago o la curvatura derecha, siendo esta entonces la curvatura mayor o la curvatura izquierda. Y ambas curvaturas están relacionadas con pliegues peritoneales. Si miramos acá nuestra imagen, observaríamos que la curvatura menor es aquella que permite la inserción del omento menor o del omento gastrohepático, el cual se está originando a través de la cara visceral del hígado, pero se está insertando en la curvatura mayor del estómago, a diferencia de la curvatura mayor. Esa curvatura es aquella que permite el origen de este pliegue peritoneal que es llamado el omento mayor o el omento gastrocólico, ¿no? Así es que en el fondo son sitios para la inserción de pliegues peritoneales. A nivel del margen inferior o la parte más baja de la curvatura menor encontramos a la incisura angular y esa incisura, ¿no?, es aquella que permitiría el origen de toda esta región que es llamada la región pilórica. Por tanto, desde ella y a continuación de ella misma encontraríamos a la primera subdivisión que es el antro pilórico, ¿ya? Ahora, hay que destacar las arterias, ¿ya? Si nosotros miramos esta imagen para poder observar cuáles son las arterias que irrigan al estómago, hay arterias en las curvaturas menor y mayor, pero de preferencia las arterias que se ubican en la curvatura menor son las arterias gástricas, siendo esta la gástrica izquierda, que es una arteria colateral directa del tronco celíaco, pero también tenemos a esta que es llamada la arteria gástrica derecha. La gástrica derecha es una colateral directa de la arteria hepática común. Por tanto, ambas arterias gástricas se anastomosan a la altura de la curvatura menor del estómago, la gástrica derecha y la izquierda, y se van a encargar, por tanto, de la irrigación de esa curvatura. En cambio, esta que es la curvatura mayor, ¿ya? Esa curvatura mayor es irrigada por las arterias gastroomentales, ¿ya? Esa que está aquí es la arteria gastroomental izquierda y esa que está acá es la gastroomental derecha. La gastromental derecha es aquella que nace como colateral de la arteria gastroduodenal, que a la vez la gastroduodenal es colateral de la arteria hepática común, y la arteria gastromental izquierda es aquella que nace como colateral de la arteria esplénica. Y la arteria esplénica que vemos acá, esplénica, es a la vez una de las ramas que nace del tronco celíaco. Por tanto, la curvatura mayor del estómago es irrigada entonces por las gastroomentales. La derecha y la izquierda, que al anastomosarse van a participar del proceso de irrigación.
Acá vemos otra imagen, pero es sencillamente para destacar la composición de las capas. Recuerden siempre que un órgano que es hueco o de aspecto tubular, ¿cierto? Es un órgano que siempre tiene estratos o capas. En este caso, bueno, acá se puede ver la capa más externa de este órgano, que sería entonces su túnica serosa, que está configurada por parte de la hoja visceral del peritoneo, que se termina por adosar directamente al estómago. Luego, al cortar esta primera túnica, observaríamos a la túnica muscular, que está constituida por fibras de músculo liso, pero a la vez la capa muscular se dispone en fibras, de las cuales acá podemos observar algunas fibras longitudinales, que aquí en la imagen no están, pero las fibras más periféricas o externas les llamamos las fibras longitudinales, que por lo general se distribuyen muy próximas a las curvaturas menor y mayor del estómago. También encontramos de manera intermedia estas fibras que son llamadas las fibras circulares, ¿ya? Y de manera mucho más interna encontramos a las fibras oblicuas, ¿ya? Por tanto, ese es el orden de la composición de las fibras. Las longitudinales seguidas por las circulares y finalmente por las fibras oblicuas. Luego le sigue la túnica submucosa, que acá se alcanza a ver en la imagen. La submucosa es aquella que está configurada por tejido conectivo laxo y que permite la distribución de los vasos sanguíneos y de los nervios. Y finalmente acá encontramos a la túnica mucosa, que está formada por esta continuidad de pliegues gástricos y criptas gástricas que se encargarán de la síntesis del mucus gástrico, pero también del jugo gástrico, que va a participar siempre en el proceso de fragmentación de los alimentos. Tenemos las características de este órgano. Ahora bien, el duodeno, por otra parte, es uno de los órganos que forma parte de la cavidad supramesocólica, pero es más bien distribuido hacia la parte posterior de la cavidad peritoneal, es decir, es un órgano retroperitoneal. Es una de las porciones del intestino delgado, entendiendo siempre que el intestino delgado, bueno, tiene tres porciones, el duodeno, el yeyuno y el ilion. Pero particularmente esta primera porción es aquella que mide aproximadamente 25 centímetros en el adulto y constituye la porción en donde se comienzan a absorber los nutrientes. Y esto básicamente es por la presencia de estos pliegues que llamamos los pliegues circulares de la mucosa del duodeno y que benefician a la absorción de los componentes nutriicos del alimento que vamos a consumir. Ahora bien, este duodeno está rodeando siempre a la cabeza del páncreas porque adopta esta forma de letra C y en su configuración también va a estar formada por 4 túnicas, es decir, la serosa, la muscular, la submucosa y la mucosa, y anatómicamente se le divide en 4 porciones. La primera porción, también llamada bulbo del duodeno, es aquella que se relaciona directamente con el esfínter pilórico del estómago para recibir a los alimentos a través del quimo, ¿cierto? El quimo que ya ha sido empapado con el jugo gástrico sintetizado por el estómago. Luego ubicamos a la segunda porción, porque si la porción superior es la primera porción o bulbo. Luego encontramos a la segunda porción que llamamos la porción descendente, ¿ya? Es una de las más importantes, ya les voy a decir por qué. La tercera porción es llamada la porción horizontal. Tanto la porción descendente como horizontal están relacionadas íntimamente con cabeza del páncreas. Y luego tenemos la porción ascendente, que bueno, finaliza a la altura de L2 más o menos para formar la unión duodeno-yeyunal y así poder continuar formando a la segunda porción del intestino delgado, que sería entonces el yeyuno. Cabe destacar que de las 4 porciones que les he nombrado, solamente desde la segunda porción, segunda, tercera y cuarta porción del duodeno, a nivel de su túnica mucosa, presentan una altísima concentración de pliegues circulares. Esto beneficia directamente a la absorción de los nutrientes, en este caso de los alimentos. Así que es una característica a destacar que desde la segunda porción en adelante comenzamos a absorber estos nutrientes. Pero un detalle de relevancia es también observar
el concepto de las papilas duodenal mayor y menor. Siempre cuando hablemos del término papila, una papila es una apertura mucosa que evidentemente va a permitir la conexión o la liberación de algún tipo de sustancia. En este caso, si nos vamos hasta el nivel de la papila mayor y menor del duodeno, estas dos papilas las vamos a situar en esta porción que es la descendente. Esa que está acá le llamamos la papila duodenal mayor y esa pequeñita que se alcanza a ver acá le llamamos entonces la papila duodenal menor. Ambas papilas, que son aperturas mucosas, se conectan con estructuras. La papila duodenal mayor es aquella que recibe directamente a la ampolla hepatopancreática que resulta de la unión del ducto colédoco más el ducto pancreático principal que permite la mezcla de dos sustancias. El colédoco, ya les voy a enseñar, es un ducto que traslada la bilis, que es un líquido emulsionador de grasas que sintetiza directamente el hígado, pero por otra parte, el ducto pancreático principal es aquel ducto que permite la liberación del jugo pancreático, que es un jugo exocrino ya que favorece a la absorción de los nutrientes a nivel duodenal. Por tanto, la unión de estas dos sustancias a nivel de la ampolla hepatopancreática permiten que esa ampolla termine desembocando a la altura de la papila duodenal mayor y de esa manera permitimos la liberación de estas dos sustancias, de la bilis y del jugo pancreático principal a nivel de la segunda porción del duodeno. En cambio, esta papila más pequeñita, que es la papila duodenal menor, es aquella que recibe directamente al ducto pancreático accesorio. Este ducto es inconstante, pero si llega a estar presente, puede liberar, al igual que el ducto pancreático principal, puede liberar jugo pancreático. Esta vez entonces a nivel de una papila de menor tamaño que existe para ella, que también se está situada a nivel de la segunda porción duodenal. Tenemos las características. No olvidar, ya que a través de esta imagen indico algunas relaciones anatómicas. Bueno, ya hemos dicho que la primera porción está relacionada íntimamente con el estómago, pero también cabe señalar que es una porción que está ubicada anteriormente a la vena cava inferior y está también ubicada por sobre la cabeza del páncreas. Esta porción descendente y la porción horizontal están rodeando a la cabeza del páncreas, pero específicamente es la porción horizontal la que permite que por sobre ella se ubiquen los vasos mesentéricos. Esa es la vena y esa es la arteria mesentérica superior. En tanto, la porción ascendente, que es la cuarta porción, es aquella que está íntimamente relacionada con el cuello del páncreas, así como también parte de la porción del cuerpo del páncreas, ya formando a esta altura la unión duodeno-yeyunal, la conexión directa con la segunda porción del intestino delgado. Ahí tenemos otra imagen, pero está mostrando exactamente lo mismo. Es una imagen de Gray, del texto Gray de anatomía, pero que está también mostrando las mismas relaciones anatómicas que hemos dicho en la diapositiva anterior. Hay que destacar un tema importante. La irrigación del duodeno está formada por varias arterias, pero las dos más importantes son las arterias pancreatoduodenales y también la arteria mesentérica superior. Si ustedes se fijan acá en la imagen, esta arteria que les estoy mostrando acá de gran calibre es la arteria aorta abdominal. De la aorta abdominal se forma esta colateral que es llamada el tronco celíaco. El tronco celíaco es una arteria que al nacer se trifurca y forma tres arterias. Esta primera arteria que es llamada la arteria hepática común, esa es la hepática común, a esa altura todavía se llama hepática común. La gástrica izquierda, esa es otra, y una tercera que se llama la arteria esplénica, acá está cortada. ¿Okay? Ahora, de la arteria hepática común nace una arteria que se llama la arteria gastroduodenal, que aquí aparece, ven, ahí está la arteria gastroduodenal. Puede nacer o de la hepática común o de la hepática propia. ¿Ya? Es la gastroduodenal puede nacer o de la hepática común o de la propia. Aquí se está mostrando naciendo de la hepática propia. Ahora, cuando esta gastroduodenal nace,
va a empezar a formar algunas ramas colaterales. Entre ellas destaca, por ejemplo, la arteria pancreato-duodenal superior, anterior, ¿ya? También destaca la arteria pancreato-duodenal superior, posterior, y evidentemente, bueno, esas dos arterias pancreato-duodenales, postero superior y antero superior, que nacen de la gastroduodenal, van a estar dando irrigación directa al duodeno, ¿ya? En cambio, esta señorita que está acá, que es la arteria mesentérica superior, también va a formar durante su recorrido algunas arterias pancreatoduodenales, con la única diferencia, aquí está el detalle, ella va a formar las arterias pancreatoduodenales inferiores, es decir, la postero inferior y también la arteria pancreatoduodenal anteroinferior, esas dos que están ahí, ¿viste? Anteroinferior. Anteroinferior, ¿ok? Aquí está la otra. Entonces, en el fondo, irrigación directa del duodeno o por la arteria gastroduodenal, gracias a las pancreatoduodenales superiores, anterior y posterior, o por la arteria mesentérica superior, formando las arterias pancreatoduodenales inferiores, anterior y posterior. Ya tengo entonces el proceso de su vascularización. Ahí está la imagen que habíamos dicho inicialmente. Ahora, con respecto al páncreas, ¿ya? Esta glándula es de carácter mixta, y le llamo una glándula mixta porque en realidad tiene dos funciones básicas. El páncreas es aquella glándula que de manera exocrina tiene la función de sintetizar jugo pancreático, que es una sustancia que favorece a la absorción de los nutrientes a nivel duodenal, pero así como tiene una función exocrina, también tiene una función endocrina. Y eso significa que esta glándula puede sintetizar entonces hormonas como la insulina, como el glucagón o como la somatostatina. Inicialmente, bueno, la insulina, para que tengan una idea, la insulina es una hormona hipoglicemiante, puesto que disminuye los niveles de concentración de glucosa en sangre. El glucagón es su hormona antagónica, puesto que eleva los niveles de glucosa en sangre, ¿no? Para que siempre tengan entendido que la función exocrina es la que tiene relación con el sistema digestivo, porque esta sustancia de jugo pancreático es liberado directamente al duodeno, pero las hormonas no, las hormonas siempre son llevadas al torrente sanguíneo, específicamente a través de los vasos sanguíneos, ¿no? Ok, dejémonos de cosas y vámonos al páncreas. Este órgano, chicos, está formado por porciones. Esta primera porción se le llama la porción de la cabeza, esta es la porción del cuello, del páncreas, esta es la porción del cuerpo y esta es la porción de la cola, ¿ok? Si miramos acá la imagen, siempre mencionamos que la cabeza del páncreas es la que tiene relación con el duodeno hacia el sector más lateral y anterior, y hacia posterior está relacionada íntimamente con la vena cava inferior. El cuello del páncreas se relaciona hacia posterior con la aorta abdominal, parte de la aorta abdominal, y hacia anterior se está relacionando con los vasos mesentéricos superiores. El cuerpo del páncreas está relacionado hacia anterior con el cuerpo del estómago, básicamente, y también con parte de la unión duodeno-yeyunal. Y por último, la cola, que aquí se ve mucho mejor, fíjense, la cola del páncreas siempre toma contacto o relación con la cara visceral del vaso. La cola siempre se relaciona con el vaso y también con parte de la curvatura mayor del estómago hacia anterior. Ahora bien, si nosotros analizamos la formación de los ductos o conductos, pues según la terminología de anatomía, ducto, este páncreas tiene dos ductos. Ese que está acá le llamamos el ducto pancreático principal, y es aquel que nace desde la cola del páncreas, luego se traslada por el cuerpo, luego por el cuello, para finalmente llegar a nivel de la cabeza del páncreas y así unirse al ducto colédoco, que es un ducto hepático, ¿ya? Y así como tenemos entonces el ducto pancreático principal, también tenemos el ducto pancreático accesorio. Con la única diferencia es que este ducto más pequeñito se forma a nivel de la cabeza del páncreas, ¿no? Solamente desde la porción de la cabeza. Ambos ductos tienen exactamente la misma función. Permiten trasladar jugo pancreático y recuerden que lo hacían a las papilas del duodeno. Bueno, dijimos entonces que
el conducto o ducto pancreático principal, luego de unirse al ducto colédoco, forman a esta señorita que está acá, que es la ampolla hepatopancreática y que se conecta directamente a la papila mayor del duodeno, ¿cierto? En cambio, este ducto pancreático, el ducto pancreático menor, ¿cierto? El conducto pancreático, bueno, lo dije mal, el ducto pancreático accesorio, sí, accesorio, es aquel que se conecta o desemboca directamente a la papila menor, ahí sí, papila menor del duodeno. Así que no se olviden que ambos ductos tienen una función de carácter exocrino. Ahora bien, la irrigación del páncreas es altamente confusa, pero lo vamos a ver muy sencillo para que no tengamos tanta complicación. No olvidar que, bueno, esta es una imagen posterior del páncreas en el cual vamos a tratar de identificar todas esas arterias para ver de dónde vienen. Ya hemos dicho que si estas arterias es el tronco celíaco, y que es una de las arterias colaterales de la aorta abdominal, ¿ya? Ese tronco celíaco está formando algunas arterias, ¿cierto? Al nacer. Dijimos que esta es la arteria hepática común, esta es la gástrica izquierda y esta es la arteria esplénica. No se olviden que esta es una imagen posterior, así es que por ende el orden de cómo he nombrado las arterias cambia un poco. Ahora, de la arteria hepática común nace esta señorita que es la arteria gastroduodenal y de la arteria gastroduodenal aquí estamos viendo una primera arteria que se llama la arteria pancreatoduodenal póstero superior, que se está anastomosando con la arteria pancreatoduodenal postero inferior, que a la vez proviene directamente de la arteria pancreatoduodenal antero inferior y a la vez esa está estableciendo comunicaciones con la arteria pancreatoduodenal inferior. En el fondo, todas estas arterias que acabo de nombrar, fijarse, esa que está aquí, esa y esa, están participando de la irrigación del páncreas, pero principalmente de la porción de la cabeza y parte de la porción del cuello. ¿Ok? No las voy a nombrar todas, pero es esa que está ahí, esa y esa, ¿ya? En cambio, de esta arteria, que es llamada la arteria esplénica, se forman algunas ramas. Por ejemplo, esta que es llamada la arteria pancreática dorsal, esa que viene aquí, y también se forma esta que es llamada la arteria pancreática mayor. Ambas arterias participan de la irrigación de la porción del cuerpo y de la porción de la cola. Entonces, en el fondo, tengo que mostrar una serie de vasos sanguíneos que participan del proceso de irrigación. Aquí vemos todo el conjunto de arterias, ¿ya? Es una vista posterior, pero la irrigación también va a permitir que esta vascularización beneficie a la cara anterior del mismo órgano. Ahora, con respecto al hígado, ¿ya? Este órgano es por lejos el órgano y glándula más pesada de todo el cuerpo. Para que tengan una idea, el hígado pesa aproximadamente 3 kilos. ¿Ya? Post-mortem llega a perder un kilo y medio, es la constitución acuosa que presenta, pero llega a pesar en el adulto 3 kilos aproximadamente. Es un órgano macizo porque está configurado por un estroma y por un parénquima y es un órgano que tiene múltiples funciones. Yo siempre hablo de la triada hepática, de las funciones que tiene, pues son verdaderamente las funciones más importantes. Es un órgano que, inicialmente participa del proceso de detoxificación de la sangre, ya que presenta unas células que son los hepatocitos, y el hepatocito, gracias a un organelo que presenta, que es el retículo endoplasmático liso, beneficia a la eliminación de las toxinas de la sangre, que son ingresadas al cuerpo producto de la dieta o de la nutrición que se presenta. La segunda gran función que tiene el hígado es permitir almacenar glucosa a la forma de una molécula de mayor tamaño, que es el glucógeno. Cuando hay una activación de tipo simpática, este glucógeno se lleva o se traslada al torrente sanguíneo en la forma de glucosa para que sea enviado directamente a todos los órganos del cuerpo. Y la tercera y no menor función es la síntesis de bilis, ¿ya? La bilis es un líquido verduzco que permite emulsionar las grasas específicamente para permitir su absorción, específicamente a nivel del intestino delgado, pero más específicamente a nivel del duodeno. Ahora, este órgano, para poder estudiarlo, está presentando dos caras.
Esta cara que ustedes ven acá le llamamos la cara diafragmática porque está en relación con la cúpula del diafragma. Y esta cara que miramos acá le llamamos la cara visceral, ¿ok? Cara diafragmática y entonces la cara visceral. Se destaca a nivel de la cara visceral, ¿cierto? Algunos lobos, acá en la cara diafragmática también, pero esta imagen no me gusta mucho. La vamos a ver acá que es un poquito más bonita. Bueno, en esta cara que es la diafragmática se destacan los lobos. Este es el lobo hepático derecho, este es el lobo hepático izquierdo. Ambos lobos se ubican de manera distinta, por ejemplo, el derecho está ubicado a nivel del hipocondrio derecho versus el lobo hepático izquierdo, el que está situado a nivel del epigastrio. Ambos lobos están siendo separados por este ligamento llamado el falciforme, el cual permite la inserción del hígado hacia la pared abdominal anterior y hacia superior, específicamente a nivel del margen superior del hígado, podemos ver a este ligamento que vamos a llamar el ligamento coronario, el cual permite la inserción posterior-superior de las fibras del músculo diafragma hacia el hígado, aumentando de grosor en los extremos y formando a los ligamentos triangulares. De esa manera, estos que están acá, que son los ligamentos triangulares, también van a permitir la fijación o inserción posterior-superior del diafragma directamente hacia el hígado o del hígado al diafragma. En la cara visceral, que es esta que está acá, podemos destacar, aparte del lobo hepático derecho y aparte del lobo hepático izquierdo, se destaca también la formación del lobo hepático caudado, y este que es el cuadrado. No olvidar que el caudado, lobo hepático caudado, es el que está ubicado específicamente entre la formación de la vena cava inferior y la fisura para el ligamento venoso, para el conducto venoso, a diferencia del lobo hepático cuadrado, el cual está ubicado entre la ubicación, entre la vesícula biliar y entre la fisura para el ligamento redondo, ya que ese ligamento que está acá, que es el mismo que está acá, correspondería entonces al ligamento redondo. Hay que destacar siempre que la cara visceral del hígado es aquella que permite la ubicación del aumento menor. No se olviden que el aumento menor se origina a nivel de la cara visceral del hígado para luego tomar inserciones a nivel de la curvatura mayor del estómago. Así es que es una de las relaciones anatómicas que vamos a poder mencionar. Pero aquí viene lo más importante. Si ustedes se fijan acá, como este hígado es un órgano macizo, va a presentar un hilio, que es llamado el hilio hepático. Este hilio está configurado por una raíz o pedículo hepático, el cual permite el ingreso o salida de algunas estructuras funcionales, vasculares, nerviosas, linfáticas o funcionales sencillamente. Ahora bien, de las estructuras que aparecen rotuladas acá, por lo menos que se pueden ver, está esta arteria que corresponde a la arteria hepática propia y que se encargaría del proceso de irrigación de este órgano, ¿ya? Se encarga de la irrigación. Así como ella va entrando o va ingresando, también vemos ingresando a esta vena que es llamada la vena porta hepática, ¿ya? Esta vena porta hepática ingresa con sangre venosa toxificada a la espera entonces que este órgano pueda eliminar las toxinas de la sangre, ¿ya? Vena porta hepática. Cabe destacar que estos dos vasos sanguíneos son aferentes porque van ingresando al hígado. Sin embargo, esta vena porta hepática está ingresando con aproximadamente el 70% del volumen total, 70% del volumen que ingresa al hígado, a diferencia de la arteria hepática propia que solamente ingresa con el 30% del volumen sanguíneo. Un hecho que hay que destacar, ya que la mayor concentración de sangre que ingresa entonces sería sangre venosa. Tenemos también algunos ductos de la vía biliar extrahepática que están saliendo del hígado. Estos ductos, desde que está acá, sería el ducto hepático derecho, porque este es el lado derecho, así es que este es el ducto hepático derecho, este es el ducto hepático izquierdo. Ambos ductos permiten trasladar, más bien extraer la bilis, para luego empezar a formar parte de la vía biliar extrahepática, ¿okay? A todo esto que ya acabo de mencionar se le agregan nervios del plexo, algunos ramos o nervios de tipo autónomos que dan inervación simpática y parasimpática a este órgano, así como también linfáticos que se encargarían entonces de la extracción de linfa de este órgano. Tenemos algunas características básicas del
este hígado. Ahora bien, la vesícula biliar es una de las bolsas de reservorio de bilis a la forma de una pera que está situada, tal como lo muestra acá la imagen, a nivel de la cara visceral del hígado, específicamente entre el lobo hepático cuadrado y el lobo hepático derecho. Es una bolsa de reserva para la bilis, ya lo habíamos dicho, y que básicamente está situado a nivel del hipocondrio derecho, ¿no? Siempre está situado en el hipocondrio derecho. Está presentando algunas porciones, de hecho acá se destaca la porción del fondo de la vesícula. El fondo es la porción que tiene un margen redondeado porque es la parte más distal de la misma vesícula. Luego le sigue la porción del cuerpo, que es la zona de mayor dilatación, la zona central, y encontramos acá el cuello. Este es el cuello de la vesícula. Ese cuello es el que está tomando conexión directamente con el ducto cístico, este es el ducto cístico, y que a la vez, bueno, el ducto cístico, como forma parte de la vía biliar extrahepática, establece comunicaciones directas con el ducto hepático común. Pero para entender esto, vamos a ir en el orden que merece ser explicada en la imagen. A ver, partamos de la base de lo siguiente. El hígado tiene dos vías biliares, una intrahepática y una extrahepática. La vía biliar intrahepática, que no puedo mostrar acá en la imagen porque no tengo imágenes para ello, pero la vía biliar intrahepática es aquella que está formada por unos canalículos biliares. Esos canalículos biliares que están dentro del hígado están rodeando continuamente a los hepatocitos que al sintetizar la bilis van a permitir que estos canalículos biliares recojan entonces esa bilis y la trasladen directamente a los ductos que están ahora por fuera del hígado. Esos ductos, si están por fuera, ya les vamos a empezar a llamar ductos de la vía biliar extrahepática, ¿ok? Porque están entonces fuera del hígado. Esos ductos o conductos, que es lo mismo, pero ducto es el término correcto, esos ductos de la vía biliar extrahepática comienzan a ser estos dos que están acá, siendo este el ducto hepático derecho, el ducto hepático izquierdo. Cuando ellos reciben inicialmente a la bilis, la van a trasladar a este conducto hepático común, que se forma entonces por la unión de estos dos anteriores, ¿ok? Conducto hepático común. Ese ducto hepático común se une al cístico para reservar la bilis en el momento, por ejemplo, que no estemos consumiendo o ingiriendo alimentos. Pero si el caso es contrario y estamos en este proceso de absorción de alimentos a nivel duodenal, este ducto hepático común va a trasladar la bilis hasta el ducto colédoco. Y ese ducto colédoco es el que se está uniendo directamente al ducto pancreático principal, que yo les mostré en la imagen anterior. Por tanto, la unión del ducto colédoco, ahí está, ducto colédoco, más el ducto pancreático principal, van a formar esta ampolla hepatopancreática, que ahí se alcanza a ver en parte. Y esa ampolla es la que está entonces conectándose con la papila duodenal mayor. Aquí vemos mucho más clara la imagen, mucho más bonita. Mira, ductos hepáticos, derecho, izquierdo, forman ducto hepático común. Ese ducto hepático común se une al cístico. El cístico a la vez se conecta al cuello, cuerpo y luego al fondo, porque la bilis va haciendo este tránsito gracias al efecto gravitatorio. ¿Ya? Cuello, fondo, cuello, cuerpo y fondo, ahí sí. Y bueno, si ese no es el caso, aquí esta bilis va a ser trasladada hasta el colédoco, se une al ducto pancreático principal y forman acá, fíjate, la ampolla hepatopancreática, que cuando se conecta hasta el duodeno, primero tiene que atravesar por las fibras longitudinales y parte de las fibras circulares de la capa muscular lisa del duodeno, y luego va a perforar a la mucosa, y la mucosa obviamente se abre espacio a través de la papila duodenal mayor, siempre es mayor, para facilitar su salida, esta mezcla entre bilis y jugo pancreático para hacer entonces ser sintetizado hasta la segunda porción duodenal. ¿Okay? No se olviden de este término que es altamente relevante. En cambio el vaso, que también es un órgano supramesocólico, es un órgano que está situado a nivel del hipocondrio izquierdo de la cavidad abdominal y está presentando dos caras. Esta cara se le llama la cara diafragmática,
pues está en contacto con ese músculo, y esta es la cara visceral. En esta cara encontramos el hilio esplénico, puesto que este es un órgano macizo formado por estroma y parénquima, pero este hilio esplénico básicamente favorece al ingreso de la arteria esplénica, que es la arteria que lo irriga, y la salida de la vena esplénica, que en el fondo se ocupa de su drenaje. A eso le agrego, aunque la imagen no se vea, formación de vasos linfáticos, algunos nervios simpáticos y parasimpáticos que se ocuparían entonces de su proceso de inervación. La función del vaso, bueno, siempre recordar que el vaso es un órgano linfático secundario, está presente en la etapa infantil así como en la etapa adulta, y es un órgano productor de linfocitos B, es su nombre, vaso, linfocitos B. Estos linfocitos colaboran con el sistema inmunológico para aumentar el estado de protección al cuerpo, así es que son órganos que sencillamente se van a ocupar de este proceso de protección, sintetizando de esta manera algunos glóbulos blancos de este tipo. Hay que destacar entonces que, bueno, a través de esta imagen vemos el ingreso de la arteria, que sería entonces esta arteria esplénica que luego de pasar por la cara posterior del estómago se dirige hasta este órgano para poder irrigarlo. ¿Okay? Siempre el vaso se está relacionando con la cola del páncreas, con parte de la curvatura mayor del estómago y está dispuesto por sobre la flexura cólica esplénica o flexura cólica mayor del intestino grueso. ¿No? Bien, hagamos una pequeña pausita de reflexión. Aquí yo pido que rotulen, así es que veamos si somos capaces. Esta primera flecha, fíjate, mire, esta primera flecha está indicando al tronco celíaco. Ese es el tronco celíaco. Si la flecha hubiese estado acá, habría sido la arteria hepática común. Si hubiese estado acá, habría sido la gástrica izquierda. Y si hubiese estado acá, habría sido la arteria esplénica. Pero está mostrando su inicio, así es que es el tronco celíaco. Acá me muestra la cabeza del páncreas. Acá se me muestra la porción descendente o segunda porción del duodeno. Esta es la vena mesentérica superior, porque esa es la arteria mesentérica superior. La cuarta porción del duodeno o porción ascendente, y esa es la cola del páncreas, que se está relacionando entonces con el vaso que acabamos de estudiar en la diapositiva anterior. Vamos entonces con los órganos inframesocólicos. Fijarse bien en la imagen, mire lo que presento acá. Otra vez, corte mediano sagital. Tengo acá colon transverso y tengo al mesocolon transverso. Todo órgano situado entonces por bajo el mesocolon transverso, hacia inferior, estarían formando entonces parte de estos órganos inframesocólicos. Particularmente estudiamos a los intestinos delgado y grueso. Ahora, si miramos acá los órganos constituyentes de esta cavidad, vamos a encontrarnos con el yeyuno y con el ilion. Primer gran detalle, no se olviden que el yeyuno e ilion son porciones del intestino delgado. Este intestino desde ya mide entre 6 a 7 o hasta 8 metros en el adulto, formando estos repliegues o asas intestinales que le confieren su ubicación a nivel del cuadrante, digamos, superior derecho o izquierdo, dependiendo si hay yeyuno o ilion. Pero la función de ambas porciones, tanto yeyuno e ilion, es seguir absorbiendo los nutrientes de los alimentos, con la única diferencia que si ustedes miran acá, la mucosa del yeyuno está todavía formando pliegues circulares, lo que le confiere aún la capacidad de absorción de nutrientes, a diferencia de la mucosa del ilion, que la cantidad que presenta de pliegues circulares se reduce, formando mayor concentración de nodulillos linfáticos y por tanto desde ya esa función de absorción de nutrientes va a ir perdiéndose progresivamente. Bueno, diferencias entre yeyuno e ilion, para ver primero, bueno, sus semejanzas y sus diferencias. Semejanzas. Como es un órgano tubular, tiene las 3 túnicas. En realidad son 3 más importantes, pero son 4 en realidad. La túnica serosa, la túnica muscular, luego le sigue la túnica muscular, a la vez está formada por fibras longitudinales y fibras circulares. Esta es la túnica submucosa, que permite la distribución de vasos y nervios, y la túnica mucosa. ¿Ya? Si miramos acá, es muy semejante, porque el ilion tiene también las 4 capas o estratos que también el yeyuno presenta.
Dentro de las diferencias, vámonos a las diferencias. Diferencias. Un color rojizo abundante por la extensa vascularización que el yeyuno presenta y el ilion, a diferencia, siempre va a estar formado por un color rosado pálido. Y eso es porque la cantidad de vasos sanguíneos a nivel del ilion desciende. No hay tantos vasos sanguíneos como quisiéramos. El calibre tiene un lumen, el yeyuno tiene un calibre de aproximadamente entre 2 a 4 centímetros de diámetro interno, a diferencia del ilion que presenta 1,5 a 3 centímetros aproximadamente. La pared del yeyuno es una pared pesada y altamente gruesa, me refiero a la pared muscular, a diferencia de la porción del ilion que tiene una pared muscular mucho más livianita y más delgada, ¿ya? Como le había dicho, la vascularización acá es extensa, es muchísima vascularización, a diferencia del ilion que es una baja concentración, tiene una poca vascularización. Y dentro de los pliegues circulares que les acabo de mencionar, la mucosa del yeyuno tiene alta concentración de pliegues circulares, a diferencia de esta que tiene menos concentración de estos pliegues porque le da prioridad a la distribución de estos nódulos linfoides o nódulos linfáticos que desde ya permiten empezar a favorecer a la absorción de la linfa de esta región, ¿ya? Estas dos porciones serán irrigadas por la arteria mesentérica superior, especialmente por las ramas yeyunales y las ramas ileales que provienen directamente de esta arteria. Ahora bien, si nosotros nos fijamos acá en la imagen que se nos presenta, esta última porción, que es la porción del ilion, va a conectarse a continuación con el intestino grueso, pero para eso va a formar una válvula que es llamada la válvula iliocecal, la cual va a tomar contacto directamente con el ciego, ¿ya? El ciego es a la vez, a su vez es la primera porción del intestino grueso que está situada a nivel de la fosa ilíaca del lado derecho, ¿ok? De la fosa ilíaca derecha. Eso permite entonces que ahora estos alimentos pasen directamente al intestino grueso y para poder establecer este tipo de conexión entre el ilion con el ciego, vamos a formar una papila que es llamada la papila ileal, ¿ya? O la papila iliocecal en realidad, porque estamos conectando el ilion con el ciego. Esta papila está formada por dos labios, ¿ya? Ese es el labio superior, este es el labio inferior, que está ubicado a nivel, como bien dije, a nivel de la región de la fosa ilíaca derecha y desde ahí en adelante empezamos a traspasar los alimentos hasta el intestino grueso. Cabe destacar que bajo la formación de la papila que vemos acá, encontramos a este tubo muscular que corresponde al apéndice vermicular o apéndice verminiforme, que dependiendo de la persona que estemos estudiando puede estar en una situación de ascenso, descendido o ubicado hacia la disposición lateral o medial, siempre entonces dispuesto de manera completamente aleatoria o distinta en cada persona, ¿ya? Ahora, si estudiamos entonces el intestino grueso, vamos a notar que está formado por tres porciones de base, ¿ya? La primera porción se le llama el ciego, que habíamos visto en la diapo anterior. La segunda porción se denomina la porción del colon. Y la tercera y última porción se denomina la porción del recto. La porción del colon es a la vez la porción que está subdividida en la porción del colon ascendente, colon transverso, el colon descendente y el colon sigmoides o colon sigmoideo. Siempre destacando que entre el colon ascendente y el colon descendente se forman las flexuras. Esta flexura que está acá le llamamos la flexura cólica menor o también llamada flexura cólica derecha o hepática, porque está en relación con la cara visceral del hígado, a diferencia de esta que está acá, que le vamos a llamar la flexura cólica mayor o flexura cólica izquierda o flexura cólica esplénica, porque está en relación directamente con el vaso. Así es que en el fondo
Estas dos flexuras permitirían la ubicación de esta porción del colon, que sería la porción del colon transverso, ya identificando entonces luego al descendente, sigmoideo, y finalmente a la tercera porción, que es el recto. Ahora, este intestino grueso tiene una diferencia funcional y también una diferencia anatómica importante. Ya dijimos que el intestino delgado se ocupaba principalmente de la absorción de nutrientes, ¿verdad? Pero el intestino grueso participa de preferencia en la absorción del agua, ¿ya? El agua de los alimentos, para luego eliminar el resto de lo que queda en el fondo, para eliminarlo a través de las heces fecales. Es por eso que el intestino grueso va a tener una dimensión de aproximadamente 1,6 metros o 1,65 metros de longitud en el adulto, y va a estar formado por elementos que el intestino delgado no presentaba, ¿ya? Tal es el caso de las tenias cólicas, ¿ya? Una tenia cólica, para entenderlo, es una banda muscular altamente gruesa que se dispone a nivel del intestino grueso, pero excepto a nivel de la porción del recto, es decir, lo ubicamos en la porción del ciego y a nivel de las distintas divisiones del colon. Estas tenias cólicas, que son entonces estas bandas musculares, las vamos a clasificar en tenia cólica omental, si está dispuesta por la cara anterior del colon transverso, siendo entonces esta banda muscular gruesa que está acá, la aumento en imagen, esa que está acá, siendo entonces la tenia cólica omental, siempre distribuida por la cara anterior del colon transverso. Vamos a ubicar también la tenia mesocólica, que es aquella que en esta imagen no se puede ver porque está orientada por la cara posterior del colon transverso, ya que ella permite el origen del mesocolon, que es un pliegue peritoneal, que permite la fijación del colon transverso a la pared abdominal posterior. Pero por el contrario también tenemos a las tenias cólicas libres. ¿Ya? La tenia cólica libre, hay una tenia cólica libre por la cara anterior del colon ascendente y una tenia cólica libre en la cara anterior del colon descendente y también en el colon sigmoideo. Libre porque no toma contacto directo con alguna estructura en particular. Las austras corresponden a las abolladuras de tejido muscular liso, ¿ya? Estas son las austras, son abolladuras o dilataciones del propio intestino grueso, ¿ya? Que están configuradas prácticamente en todo el intestino grueso, excepto en la porción del recto. Ya les voy a decir el por qué. Pero también presentamos los apéndices omentales. ¿Ya? Los apéndices omentales son proyecciones de grasa que provienen directamente del peritoneo y que pueden ser dispuestos a nivel del colon transverso, como también muy cercana a la proximidad de las flexuras cólicas menor y la mayor, ¿ya? Cabe destacar que como es un órgano hueco, también va a contener las túnicas o estratos que habíamos mencionado para cualquier otro órgano hueco, pero la mucosa en particular, la mucosa del intestino grueso, está formada por unos pliegues que son llamados los pliegues semilunares. Esos pliegues semilunares son aquellos que se encargan de la absorción acuosa, la absorción de agua, para luego empezar a formar a los restos que van a formar directamente a las heces fecales. La irrigación del intestino grueso está formada por estas dos arterias que se llaman las arterias mesentéricas superior y esa que es la arteria mesentérica inferior, de las cuales vamos a estar formando algunas ramas colaterales, ¿ya? Por ejemplo, si vemos esa que está acá, que es la arteria mesentérica superior, tanto la superior como la inferior nacen directamente de la arteria aorta abdominal. Pero la arteria mesentérica superior solamente se encargará en el intestino grueso de irrigar al ciego, irrigar al apéndice vermicular o verminiforme, al colon ascendente, a la flexura cólica hepática y hasta la mitad derecha del colon transverso. A diferencia de la arteria mesentérica inferior, que también es arteria colateral de la aorta abdominal, con la diferencia que la arteria mesentérica inferior participa de la irrigación de la mitad izquierda del colon transverso, más la flexura cólica esplénica o flexura cólica mayor, irrigación del colon descendente, del colon sigmoides o sigmoideo y la irrigación del tercio proximal o tercio superior del recto.
Y todo esto lo van a hacer mediante algunas de sus ramas. Aquí se destaca, bueno, naciendo de la arteria mesentérica superior, se destaca la arteria iliocólica, la arteria cólica derecha o la arteria cólica media, ¿ya? En cambio, de la arteria mesentérica inferior se destaca el nacimiento de la arteria cólica izquierda, estas arterias que son las arterias sigmoides para irrigar al colon sigmoide, y acá se destacan las arterias rectales superiores irrigando al tercio superior del recto. ¿Ya? Ahí tenemos entonces el proceso de irrigación. Otra imagen, pero sencillamente es para que vean la distribución de cada una de ellas. Esa es la mesentérica superior. Aquí vemos que ella durante su recorrido empieza a formar, para irrigar al intestino delgado, que también irriga el intestino delgado, forma estas arterias que se llaman las yeyunales, y estas que están acá en la parte más inferior son las arterias ileales. ¿Ya? Por tanto, las yeyunales irrigan yeyuno, las ileales irrigan entonces al ilion. Y acá vemos algunas de las arterias secales para el ciego. Esa es la arteria secal anterior y la secal posterior, irrigando entonces al ciego. Y esta es una de las arterias vermiculares que irriga entonces al apéndice vermicular. Acá vemos a la rama iliocólica o arteria iliocólica que participa de la irrigación del ciego y colon ascendente. Y acá vemos parte de la arteria cólica derecha, la cólica derecha irrigando entonces también al colon ascendente y la mitad derecha al colon transverso. Esa pequeñita que está ahí cortada es la arteria cólica media que irriga la mitad derecha del colon transverso. Y acá por el contrario miramos a la arteria mesentérica inferior, formando algunas de sus ramas, la rama marginal, las ramas sigmoideas, las ramas rectales, específicamente esta que son la arteria rectal superior. Esto para que tengamos una idea del proceso de vascularización. Ahora bien, el recto, que es la última y tercera porción de este intestino, está ubicado a la altura de S3 y es aquella porción que carece de austras y carece de tenia cólica, midiendo aproximadamente entre 2 a 15 centímetros, bien digo, o puede variar, y el ancho es de 3 a 4 centímetros aproximadamente. Participa de la acumulación y mantención o ubicación de las heces fecales antes del proceso de eliminación, y al entrar o al perforar la musculatura del diafragma pelviano va a formar entonces al canal anal. Eso es sumamente importante. Saber entonces que sobre el diafragma pélvico se le llama recto, pero ya atravesando a las fibras de los músculos que forman parte del diafragma pelviano, ya se le empieza a denominar el canal anal. Cabe destacar que al recto, bueno, se le divide en 3 porciones de manera funcional, puesto que la primera porción del recto, que es la porción superior del recto, está irrigado entonces por la arteria mesentérica inferior a través de las arterias rectales superiores. Y el tercio medio del recto más el tercio inferior están irrigados por las arterias ilíacas internas. ¿Ya? Entonces, así es que para que sepan que a la porción intermedia o media la va a irrigar las arterias rectales medias, y a la porción más distal o inferior la van a irrigar las arterias rectales inferiores, y las rectales medias y las inferiores son colaterales directas de la arteria ilíaca interna. A eso vamos a mencionar el proceso de vascularización. Ahora bien, si formamos al canal anal y en conjunto con ello al esfínter anal, vamos a demostrar que el canal está configurado por una serie de músculos, ¿ya? Músculos que están formados por musculatura estriada esquelética, por tanto se contraen de manera voluntaria. Esta musculatura va a estar formada inicialmente por un músculo que se llama el músculo esfínter anal externo, y que es todo este músculo que miramos acá. Y este músculo está dividido por algunas porciones, siendo esta entonces la porción profunda, esa es la porción profunda, esta es la porción superficial y esta es la porción subcutánea. Esa es la porción subcutánea. No confundir con este músculo que viene acá y que tiene forma de pilares musculares, porque este es el corrugador del ano, ¿ya? O corrugador anal. Así es que las fibras subcutáneas del esfínter anal externo
habitualmente se entremezclan con las fibras del corrugador del ano. Sobre este músculo, ya más bien hacia el sector interno, vemos acá al músculo esfínter anal interno, que está más relacionado o más adyacente a la distribución de la mucosa del canal anal. Y la mucosa, tal cual como se puede observar, está formada por unas columnas que son llamadas las columnas anales, que son engrosamientos de la mucosa y la submucosa del canal anal. Entre las columnas anales encontramos a los senos anales, que son pequeñas depresiones que permiten almacenar a las heces fecales antes de la eliminación a través del proceso de defecación. Y la unión continua a través de este cierre, de este canal, formaría entonces a la válvula anal y que finalmente va a estar en situación de apertura o en situación de cierre gracias a la acción muscular de los músculos que forman este canal anal. Por tanto, estaríamos hablando de esfínter y canal siempre cuando estemos en la situación bajo en los músculos del diafragma pelviano. La irrigación de todos los órganos que hemos visto. Bueno, estas imágenes que tengo acá vienen un poco a sellar la idea que hemos estado conversando durante todo este rato. Ya les había dicho yo que si esta es la arteria aorta abdominal, ¿ya? Esta arteria aorta abdominal tiene algunas colaterales, pero las que voy a destacar acá son básicamente el tronco celíaco, la arteria mesentérica superior y esta que es la arteria mesentérica inferior. Las tres que he nombrado tienen algo en común. Son arterias viscerales impares, es decir, son colaterales de la aorta abdominal, viscerales porque están irrigando básicamente órganos y son impares porque son solamente, hay una de cada una, ¿ya? El tronco celíaco es aquella que participa de la irrigación de la mayor cantidad de órganos supramesocólicos, a diferencia de la arteria mesentérica superior y la inferior, puesto que se están ocupando de la irrigación de los órganos inframesocólicos. Y eso lo puedo demostrar a través de la siguiente imagen. Sin dar tanto la lata, pero sí ir mostrando algunas cositas importantes. Esta gran arteria que está ahí es el tronco celíaco, ¿ok? Este es el tronco celíaco. Ahora bien, ese tronco celíaco, cuando nace, se trifurca y forma a tres arterias en su recorrido, ¿cierto? Esta es la arteria hepática común, esta es la arteria gástrica izquierda y esta es la arteria esplénica que va pasando por la cara posterior del estómago hasta llegar finalmente al vaso, ¿ok? Ahora, cada una de estas arterias tiene un aporte funcional. Por ejemplo, la hepática común, durante su recorrido, forma la hepática propia y está formando también a esta señorita que está acá, que es la arteria gastroduodenal. Solamente por dar un ejemplo, la arteria hepática propia es aquella que ingresa al hígado para irrigar este órgano y vemos que de la hepática propia están haciendo esta que es la gástrica derecha. La gástrica derecha se une a esta otra que es la gástrica izquierda y que nace directamente del tronco celíaco para que ambas arterias gástricas se anastomosen a la altura de la curvatura menor del estómago y así participen de su irrigación. En cambio acá, si esta es la arteria gastroduodenal, fijarse bien que la gastroduodenal empieza a formar alguna de las arterias pancreatoduodenales, pero también va a formar a la gastromental derecha. Pues bien, las pancreatoduodenales irrigan páncreas y duodeno, pero la gastro o mental derecha se termina, disculpen, se anastomosa entonces a la arteria gastromental izquierda y la izquierda nace directamente de la arteria esplénica. Por tanto, lo siento, ahí sí. Entonces, la arteria gastromental, derecha y la izquierda, cuando se anastomosan, irrigan a la curvatura mayor del estómago. Y en cambio, si miramos a estas dos que me quedan, bueno, ya hemos dicho que la gástrica izquierda irriga curvatura menor, la mitad izquierda de la curvatura menor, y la esplénica durante su recorrido va irrigando al páncreas, también participa de la irrigación de estómago y en conjunto también del vaso. Por tanto, tronco celíaco está irrigando la mayor parte de los órganos de tipo supramesocólicos. En cambio, si de drenaje se trata, acá vamos a hablar del concepto de la vena porta hepática. Porque la vena porta, que es aquella que se forma a la altura de L2 con la unión de dos venas llamada la vena mesentérica
superior y la vena esplénica es entonces aquella vena que se encarga de recolectar toda la sangre venosa de la cavidad abdominal y lo va a hacer de la siguiente manera. Esta primera vena que miramos acá, que es la vena mesentérica superior, esa que está acá, es aquella que se encarga de drenar sangre de órganos como el duodeno, el yeyuno ilion, es decir, intestino delgado. También se encarga en parte del drenaje de la cabeza del páncreas y parte del cuello del páncreas. Y durante su recorrido, aparte de drenar entonces al intestino delgado, también va a drenar sangre del intestino grueso, pero no de todo el intestino grueso, de porciones como la porción del ciego, colon ascendente, la flexura cólica hepática, hasta la mitad derecha del colon transverso. ¿Sí? Esa es la función de la arteria de la vena, vena mesentérica superior. Por otra parte, esta vena que está acá, que se llama la vena esplénica, es aquella que drena sangre desde el vaso, desde parte del estómago y también drena sangre del páncreas, específicamente de la cola y también de parte del cuerpo del páncreas. ¿Ok? Pero esta vena esplénica, durante su trayecto, se encarga de recibir a otra vena tributaria que corresponde a la vena mesentérica inferior. Y esta vena mesentérica inferior, a la vez, se encarga de drenar sangre que proviene de la mitad izquierda del colon transverso, el colon descendente, el colon sigmoides y parte del tercio superior o tercio superior del recto. Por tanto, la vena porta que estamos conversando, vena porta hepática, recolectará la sangre venosa de todos los órganos de la cavidad abdominal, excepto la sangre que proviene del propio hígado y también excepto la sangre que proviene desde los riñones. Es por esa razón que para poder formarla, solamente hemos tenido que unir a dos venas, la vena mesentérica superior y la vena esplénica, puesto que a la altura más o menos de L2, por sobre o por la cara anterior a la vena cava inferior, esta vena se forma y cuando la vena porta hepática ya se ha configurado, hará su ingreso al hígado, ya que es un vaso aferente hepático. Y así, al ingresar, permite que la sangre empiece a ser detoxificada dentro de este órgano gracias a los hepatocitos, que son células comunes de encontrar en el interior de este órgano. El drenaje linfático, bueno, está formado por una serie de nodos o nódulos linfáticos que están orientados alrededor de los vasos sanguíneos, específicamente alrededor de la arteria aorta abdominal, incluyendo entonces algunos nódulos preaórticos. Ese es el concepto, preaórticos, porque están situados por anterior a la arteria aorta. Entre los que les puedo mostrar, aquí en la imagen destacan los linfonodos o nodos celíacos, porque están alrededor del tronco celíaco. Destacan también los nodos mesentéricos superiores y los nodos mesentéricos inferiores, que se encontrarían rodeando tanto a la arteria mesentérica superior como a la arteria mesentérica inferior. Específicamente, los nodos celíacos que están alrededor del tronco celíaco van a vertir su contenido de linfa hasta la cisterna del quilo para empezar a configurar el ducto linfático torácico. Eso es sumamente importante saberlo porque, como recordarán de las clases anteriores, bueno, esta imagen nos muestra la formación de este ducto linfático torácico para permitir conectar la linfa o trasladar la linfa hasta el sistema de las venas. Por tanto, un recordatorio que nos va a servir. Este ducto linfático torácico es aquel que se origina gracias a la formación de un saco dilatado, a la forma de una reserva de linfa, que se llama la cisterna del quilo. Esta bolsa de reserva, entonces llamada la cisterna del quilo, se ubica aproximadamente a la altura de L1 y L2 y comienza a recibir en sus inicios a la linfa que ya ha sido drenada a través de los cuadrantes inferiores en el cuerpo. Una vez que esta cisterna del quilo se forma,
empieza a disminuir su calibre para empezar a formar a este ducto linfático torácico. Y el ducto linfático torácico se adhiere directamente a la aorta para poder atravesar por el hiato aórtico del diafragma y luego comenzar a ascender a través de, el mediastino posterior, distribuido entonces a nivel de la cara posterior del corazón. Cuando asciende entonces por anterior a los cuerpos vertebrales torácicos, asciende para luego distribuirse en la cara posterior de la vena yugular interna y así finalmente terminar conectándose con el ángulo yugulo-subclavio del lado izquierdo. De esa manera vamos a mencionar que toda la linfa, que por lo menos el 80% de linfa del cuerpo o la linfa de las 3/4 partes de linfa del cuerpo han sido trasladadas entonces hasta el ángulo yugulo-subclavio izquierdo a través de este ducto linfático torácico que permite la conexión de esta linfa hasta el sistema de las venas. Pero por último, para poder cerrar el capítulo de abdomen y de organología abdominal, vamos a hablar de la inervación autónoma, que está formada por inervación tanto simpática como parasimpática, y aquí vamos a ver el comportamiento de cada estructura. Es importante recordar que hacia los extremos laterales de la columna vertebral se van a situar una serie de ganglios nerviosos que son llamados los ganglios simpáticos, que están formando esta cadena de troncos del simpático de manera paravertebral porque están situados a cada lado de la columna vertebral. Cabe destacar que los ganglios simpáticos son sitios de sinapsis entre la neurona pre- y postganglionar que ya hemos visto en capítulos anteriores en sistema nervioso. Por tanto, si nosotros miramos bien algunos de los nervios que nacen de estos ganglios simpáticos, se van a destacar estos nervios esplácnicos, o sea, para poder ir paso por paso de cada uno de los ganglios de los troncos del simpático, se van a formar nervios esplácnicos. Y estos nervios esplácnicos pueden ser nervios esplácnicos torácicos, o también hay algunos que vamos a llamar los nervios esplácnicos lumbares. Dentro de los esplácnicos torácicos destaca este que corresponde al nervio esplácnico torácico mayor. Ese que está acá es el nervio esplácnico torácico menor y este es el nervio esplácnico torácico mínimo o IMO. Cada uno de estos nervios tiene un origen distinto. Por ejemplo, el nervio esplácnico torácico mayor se origina entre los segmentos de T6 a T9. El esplácnico torácico menor lo hace desde T10 a T11 y el mínimo o IMO lo hace desde T12. Pero ese nervio es de carácter inconstante, por tanto, si digamos está presente, lo hará de T12 y si no está presente, sencillamente, o si se forma de otra manera, podría unirse o conectarse directamente al nervio esplácnico menor. Cada uno de esos tres nervios que les he dicho se termina conectando o se termina haciendo algún tipo de relevo o sinapsis nerviosa con los plexos celíacos que están rodeando directamente al tronco celíaco. Por tanto, cada uno de estos nervios va a dirigir los ramos nerviosos a través de la configuración de estos vasos sanguíneos, es decir, va a rodear al tronco celíaco, alguno de estos nervios también va a rodear a la arteria mesentérica superior o algunos de ellos también rodean a las arterias renales. Así es que la distribución de estos tres nervios que acabo de decir se van a distribuir simpáticamente por sobre los órganos supramesocólicos. ¿Ya? Lo harán entonces por sobre los órganos supramesocólicos. En cambio, estos nervios llamados los nervios esplácnicos lumbares van a presentar un origen a través de los segmentos lumbares, por ende van a distribuirse cercanos a la ubicación de las arterias gonadales o incluso no lo harán a través de la conexión o distribución de la arteria mesentérica inferior, para luego empezar a colaborar con la formación de este plexo que vamos a llamar el plexo hipogástrico superior. ¿Ya? Tenemos la formación de
los nervios esplácnicos. No lo dije acá, pero bueno, los nervios lumbares, los lumbares y también parte del plexo hipogástrico superior colaborarían con la inervación simpática de los órganos inframesocólicos. En cambio, para hablar de la inervación parasimpática, hay dos tipos de nervios que vamos a destacar. En primer lugar, los nervios vagos, el vago derecho y el izquierdo, y también los nervios esplácnicos pélvicos. Recordar que los nervios vagos son dos, el derecho y el izquierdo. Ambos se forman inicialmente del tronco encefálico, pero luego durante su descenso a través de la región torácica, atraviesan luego por el diafragma a nivel del hiato esofágico, ubicado a la altura de T10, y desde ahí el nervio vago derecho tomará una ubicación posterior, a diferencia del nervio vago izquierdo, quien tendrá una ubicación más bien por anterior. Por tanto, el vago derecho va a formar un tronco vagal llamado los troncos vagales posteriores, ¿ya? Porque se va a dirigir hacia la zona posterior, a diferencia del nervio vago izquierdo, que al ubicarse por anterior va a formar a los troncos vagales anteriores. Básicamente se entiende que entonces que los troncos vagales anteriores van a distribuirse por sobre los órganos supramesocólicos, a diferencia de los troncos vagales posteriores que se van a distribuir inervando tanto a los órganos supramesocólicos como a los inframesocólicos para poder determinar la diferencia. En cambio, los nervios esplácnicos pélvicos son estos pequeños ramos nerviosos que observamos naciendo desde los ramos anteriores de algunas raíces nerviosas, específicamente de S2, S3 y S4, que al unirse directamente al plexo hipogástrico inferior participarían de la inervación de las vísceras pélvicas, como por ejemplo vejiga, útero, próstata, que están contenidas en el interior de la cavidad pelviana, ¿ya? No olvidar entonces que la inervación parasimpática está mediada o por los nervios vagos o sencillamente por los nervios esplácnicos pélvicos. Y finalmente demostrar algunos de los plexos prevertebrales abdominales, prevertebrales porque están situados por la cara anterior de la aorta abdominal, y básicamente estos plexos muestran la conectividad entre los nervios tanto simpáticos como parasimpáticos. Son conexiones entre ambos tipos de relaciones nerviosas. Acá se destaca, por ejemplo, el plexo celíaco, que va a presentar fibras nerviosas que se están relacionando con las raíces del tronco celíaco junto con la arteria mesentérica superior. Ahí vemos al plexo celíaco. Vemos también al plexo aórtico abdominal, que está en relación directa con la arteria mesentérica inferior. Por tanto, las fibras nerviosas acá se relacionan con las raíces de la arteria mesentérica inferior, a diferencia de este plexo hipogástrico superior. Plexo hipogástrico superior que estaría relacionándose con algunos ganglios de pequeño tamaño antes de la continuidad directa en relación a la cavidad pelviana. ¿Ya? No olvidar que cuando hablamos de plexos, entonces, que fueron estos tres plexos que muestra acá, estamos estableciendo conectividades entre o conexiones entre los ramos simpáticos y parasimpáticos a nivel abdominal. Pues bien, ha sido una clase sumamente larga, así es que vamos a tratar de cerrar con algunas preguntas. Dice así: ¿cuál de las siguientes arterias se dispone irrigando el estómago a través de su curvatura menor? Bueno, si miramos ahí, de las curvatura menor, debiésemos haber pensado en las arterias gástricas. En las gástricas aquí solamente se me presenta esta, la gástrica izquierda, así es que esta habría sido nuestra alternativa correcta. Después dice, ¿cuáles son las porciones del estómago? Hablamos de el cardias, el fondo o fundus, el cuerpo y la región pilórica. A la región pilórica luego la segmentamos en el antro pilórico, canal pilórico y luego el píloro o esfínter pilórico. Después dice, ¿en qué porción del duodeno se encuentra la papila duodenal mayor? Dijimos que estaba en la segunda porción o porción descendente. Luego dice, ¿cuál es la principal arteria de la irrigación supramesocólica? Pues que es el tronco celíaco, ¿cierto? Tronco celíaco. ¿Con qué órgano se relaciona el duodeno? Bueno, depende. En la cabeza dijimos que se relacionaba con el duodeno, el cuello se relacionaba íntimamente con los vasos mesentéricos superiores,
El cuerpo se puede relacionar hacia anterior con parte de la pared del estómago y la cola con el vaso. ¿Ya? Eso es muy general porque hay otras relaciones anatómicas más. Y finalmente dice cómo se forma la vena porta hepática. Dijimos que esa vena tiene dos afluentes directas, la vena mesentérica superior y la vena esplénica, que al unirse forman esta vena porta que termina ingresando directamente al hígado. Bien chicos, yo me despido con un fuerte abrazo. Esperamos junto al profesor Cristian que puedan estudiar estos contenidos que van a servir de ayuda directa para el estudio y aumento de conocimientos en esta formación profesional que están teniendo. Un fuerte abrazo y les deseamos lo mejor. Chao, chao.